En un mundo saturado de información, distracciones y ruido constante, pensar con claridad se ha convertido en una habilidad poco común, casi un superpoder. El libro Piensa con corrección, cambia tus pensamientos, cambia tu vida, de Darius Farrow, nos invita a redescubrir el poder de la mente enfocada y consciente. A través de reflexiones profundas y consejos prácticos, el autor nos muestra que la calidad de nuestra vida depende directamente de la calidad de nuestros pensamientos. Farrow sostiene que la mayoría de las personas no piensan realmente, simplemente reaccionan. Nos dejamos arrastrar por emociones, hábitos automáticos y creencias sin cuestionar. Pero cuando aprendemos a detenernos, observar y dirigir nuestra mente, todo cambia. Nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro propósito. Pensar bien no es un lujo, es una necesidad si queremos vivir con claridad, equilibrio y autenticidad. En este audiolibro descubrirás cómo eliminar el desorden mental, cómo tomar el control de tus pensamientos y cómo transformar la confusión en enfoque. Aprenderás a reconocer los patrones que nublan tu juicio y a cultivar una mente racional capaz de ver las cosas como realmente son. Porque solo quien piensa con claridad puede actuar con sabiduría y construir una vida alineada con sus verdaderos valores. Este viaje no se trata solo de aprender a pensar, sino de aprender a vivir mejor. Si disfrutas de estos contenidos que nutren tu mente y despiertan tu conciencia, te invito sinceramente a suscribirte al canal Conocimiento en Voz. Cada nuevo resumen es una oportunidad para crecer, reflexionar y avanzar juntos en el camino del conocimiento. El poder de pensar con claridad. Pensar con claridad es el punto de partida para transformar nuestra vida. Cuando nuestra mente está libre de confusión, emociones desbordadas y pensamientos automáticos, podemos ver la realidad tal como es y tomar decisiones más sabias. Darius Farrow nos recuerda que el pensamiento claro no significa pensar más, sino pensar mejor. Se trata de enfocar la atención en lo esencial, eliminar lo que no aporta valor y evitar el ruido mental que nos impide avanzar. Una mente clara nos da poder, el poder de elegir conscientemente, de actuar con propósito y de mantener la calma en medio del caos. La claridad mental nos permite distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que controlamos y lo que debemos soltar. Este tipo de pensamiento requiere disciplina, reflexión y autoconocimiento. Implica cuestionar nuestras creencias, revisar nuestros hábitos mentales y desarrollar una perspectiva más racional y objetiva. Cuando aprendemos a pensar con claridad, dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a diseñar nuestra propia vida. Cada decisión se vuelve más coherente con nuestros valores, y nuestras acciones reflejan una comprensión más profunda de lo que realmente importa. En definitiva, el poder de pensar con claridad es el poder de vivir con intención y libertad interior. ¿Por qué la mayoría de las personas no piensan? La mayoría de las personas no piensan realmente, simplemente reaccionan. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de distracciones, donde el pensamiento profundo ha sido reemplazado por la inmediatez y la comodidad. Darius Farrow explica que muchas personas confunden la acumulación de información con el verdadero pensamiento. Pero pensar requiere esfuerzo, concentración y una disposición a cuestionar lo que creemos saber. Evitar pensar se convierte en una forma de protección. Enfrentarse a la verdad puede ser incómodo. Es más fácil seguir las opiniones de los demás, dejarse llevar por la rutina o culpar a las circunstancias. Sin embargo, esa pasividad mental tiene un precio. Vivimos sin dirección, sin propósito y sin claridad. Pensar de verdad implica detenerse, observar, analizar y decidir por uno mismo. Significa resistir la presión social y tener el coraje de formarse una opinión independiente. Solo quienes se atreven a pensar logran entender su mente, tomar el control de su vida y alcanzar una libertad que pocos experimentan. Pensar es un acto de valentía y pensar bien, un arte que transforma. ¿Cómo tomar el control de tus pensamientos? Tomar el control de tus pensamientos es uno de los mayores desafíos y logros del desarrollo personal.
Darius Fox explica que nuestra mente tiende a divagar, a repetir patrones automáticos y a dejarse arrastrar por emociones o recuerdos. Sin control mental, somos prisioneros de lo que pensamos. Pero cuando aprendemos a dirigir conscientemente nuestra atención, recuperamos el poder sobre nuestra vida. El primer paso es la observación consciente, notar lo que pasa por tu mente sin juzgarlo. Al observar tus pensamientos, creas distancia entre tú y ellos. Dejas de ser víctima de tu diálogo interno. El segundo paso es elegir qué pensamientos alimentar. Cada idea que mantenemos viva moldea nuestra percepción del mundo. Si cultivamos pensamientos de gratitud, propósito y serenidad, nuestra mente se fortalece. Si alimentamos el miedo o la duda, nos debilitamos. Fox destaca que el control mental no consiste en eliminar pensamientos negativos, sino en aprender a redirigir el enfoque hacia lo que realmente importa. La práctica diaria de la atención plena, la lectura reflexiva y la escritura ayudan a entrenar la mente. Con el tiempo, este proceso se convierte en una forma de autodominio. Cuando controlas tus pensamientos, controlas tus emociones, tus decisiones y, en última instancia, tu destino. Reconociendo el desorden mental. El desorden mental es ese ruido constante en la cabeza que nos impide pensar con claridad. Preocupaciones innecesarias, comparaciones, pensamientos repetitivos o juicios hacia nosotros mismos y a los demás. Según Darius Fox, este caos mental es una de las principales razones por las que muchas personas se sienten estancadas o insatisfechas, aun teniendo todo lo que necesitan. Reconocer el desorden mental requiere honestidad y autoconciencia. Significa admitir que no todo lo que pensamos es verdad ni útil. La mente desordenada tiende a exagerar problemas, anticipar fracasos y a aferrarse al pasado. Por eso el autor propone simplificar los pensamientos, enfocarse en el presente y dejar de cargar con ideas que no aportan valor. El silencio, la escritura y la reflexión son herramientas poderosas para ordenar la mente. Cuando despejamos el exceso de pensamientos, emerge la claridad, y con ella llega la paz interior. En ese espacio mental limpio, las decisiones se vuelven más sabias, las emociones más equilibradas y la vida más ligera. Reconocer el desorden es el primer paso para recuperar la calma y vivir con enfoque. La importancia del enfoque y la simplicidad. En un mundo lleno de estímulos, información y distracciones constantes, mantener el enfoque y la simplicidad se ha convertido en un arte esencial para vivir con propósito. Darius Fox explica que la claridad mental nace cuando aprendemos a dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa y eliminamos lo innecesario. En lugar de intentar hacerlo todo, el verdadero progreso llega cuando concentramos nuestra energía en unas pocas metas significativas. El enfoque es una forma de poder. Una mente dispersa se agota y pierde dirección, mientras que una mente enfocada crea resultados consistentes. La simplicidad, por su parte, no significa hacer menos por pereza, sino elegir conscientemente lo que aporta valor. Fox nos invita a reducir el ruido mental, las distracciones digitales y los compromisos vacíos para dejar espacio a lo esencial: pensar, crear y disfrutar con claridad. Al simplificar, descubrimos que la vida no necesita ser complicada para ser plena. Lo simple nos permite ver las cosas como son, sin adornos ni confusión. Cuando reducimos el exceso de objetos, tareas o pensamientos, ganamos paz, productividad y satisfacción. En resumen, el enfoque y la simplicidad son las llaves de una mente clara y de una vida equilibrada. Cuestionando tus propias creencias. Cuestionar nuestras propias creencias es una de las tareas más difíciles, pero también una de las más liberadoras. Darius Fox sostiene que gran parte de nuestras limitaciones provienen de ideas que aceptamos sin examinarlas, lo que nos dijeron nuestros padres, la sociedad o las experiencias pasadas. Estas creencias, aunque invisibles, moldean nuestra forma de pensar, decidir y actuar. El pensamiento claro exige valentía para mirar dentro de uno mismo y preguntarse: ¿por qué creo esto? ¿Es realmente cierto? ¿Me sirve todavía? Cuestionar no es dudar de todo, sino buscar la verdad con honestidad. Al hacerlo, derribamos muros mentales que impiden nuestro crecimiento.
Este proceso requiere humildad y apertura, aceptar que podríamos estar equivocados y que siempre hay más por aprender. Cuando desafiamos nuestras creencias limitantes, abrimos espacio para nuevas perspectivas y posibilidades. Así, nuestra mente se vuelve más flexible, racional y libre. En última instancia, cuestionar tus creencias es el comienzo de la sabiduría. ¿Cómo las emociones influyen en tu forma de pensar? Nuestras emociones son poderosas, pueden impulsarnos hacia grandes logros o hundirnos en la confusión. Darius Foroo explica que las emociones no son enemigas del pensamiento, pero sí pueden distorsionarlo si no aprendemos a comprenderlas y gestionarlas. Una mente dominada por el miedo, la ira o la ansiedad pierde su capacidad de razonar con claridad. En cambio, una mente equilibrada reconoce sus emociones sin dejarse controlar por ellas. Las emociones influyen en cómo interpretamos la realidad. Cuando estamos tristes, todo parece más difícil. Cuando estamos alegres, vemos oportunidades por todas partes. Por eso el autor propone observar las emociones sin identificarse con ellas, entender que son reacciones temporales, no verdades absolutas. El pensamiento claro requiere distancia emocional, la habilidad de analizar una situación sin que las emociones nublen el juicio. La clave está en cultivar la inteligencia emocional, reconocer lo que sentimos, comprender su origen y usar esa energía para actuar con sabiduría. Las emociones pueden ser una fuente de información valiosa si aprendemos a escucharlas con serenidad. En lugar de reprimirlas o reaccionar impulsivamente, debemos canalizarlas hacia la acción consciente. En resumen, dominar las emociones no significa suprimirlas, sino integrarlas para pensar con equilibrio, claridad y propósito. Desarrollar una mentalidad racional significa aprender a pensar con lógica, objetividad y equilibrio. Darius Foroo nos recuerda que la racionalidad no consiste en eliminar las emociones, sino en poner la razón al servicio de la verdad y la acción consciente. Una mente racional busca comprender antes de juzgar, analiza antes de reaccionar y se apoya en hechos, no en suposiciones. Vivimos rodeados de opiniones, impulsos y creencias que intentan guiarnos, pero la persona racional es capaz de mantener la calma y tomar decisiones basadas en evidencia y reflexión. Para lograrlo, se necesita disciplina mental, leer con criterio, escuchar con atención y cuestionar sin prejuicio. El pensamiento racional nos protege del autoengaño y de los extremos emocionales. Nos ayuda a mantener la objetividad cuando todo parece incierto y actuar con sabiduría en lugar de impulso. Además, fomenta la humildad intelectual, entender que no lo sabemos todo y que siempre podemos aprender más. Una mentalidad racional no apaga la creatividad ni la empatía, al contrario, les da dirección y propósito. En definitiva, pensar racionalmente es construir una mente fuerte, serena y libre, capaz de enfrentar la vida con claridad y confianza. El papel del conocimiento y la experiencia. El conocimiento y la experiencia son los dos pilares sobre los que se construye una mente sabia. Darius Foroo explica que pensar con claridad no depende solo de tener información, sino de saber interpretarla y aplicarla en la vida real. El conocimiento sin experiencia puede volverse teórico y estéril. La experiencia sin reflexión puede ser repetitiva e limitada. Solo cuando ambos se combinan, surge la verdadera comprensión. El conocimiento nos ofrece las herramientas para comprender el mundo, pero la experiencia nos enseña cómo utilizar esas herramientas con sabiduría. Cada error, cada logro y cada desafío vivido se convierte en una fuente de aprendizaje. Foroo enfatiza que el aprendizaje continuo es esencial. Leer, observar y mantener la curiosidad nos permite crecer intelectualmente y emocionalmente. Sin embargo, también advierte que acumular información no equivale a ser sabio. La sabiduría surge cuando el conocimiento se transforma en acción consciente. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, reconocemos patrones, ajustamos decisiones y mejoramos nuestro criterio. En definitiva, el conocimiento ilumina el camino, pero la experiencia nos enseña a caminarlo. Juntas, estas dos fuerzas convierten el pensamiento en claridad, la claridad en acción y la acción en crecimiento personal y duradero. Convertir el pensamiento en acción.
Pensar sin actuar es como tener un mapa y nunca emprender el viaje. Darius Foroughs sostiene que la diferencia entre quienes logran resultados y quienes solo sueñan está en la capacidad de transformar las ideas en movimiento. Pensar con claridad nos permite ver el camino. Actuar con decisión nos lleva a recorrerlo. El autor explica que muchas personas se quedan atrapadas en la fase del análisis. Planifican, imaginan, pero nunca comienzan. El miedo al error o la búsqueda de la perfección paralizan la acción. Sin embargo, el pensamiento cobra valor solo cuando se traduce en pasos concretos. Foroughs recomienda empezar con pequeñas acciones consistentes: escribir, decidir, avanzar. La acción genera aprendizaje y confianza incluso cuando fallamos. Cada movimiento nos acerca a la claridad porque nos muestra qué funciona y qué no. Así, pensar y actuar se vuelven un ciclo de crecimiento constante. En resumen, el pensamiento sin acción es estancamiento. La acción guiada por pensamiento claro es poder. Solo cuando pasamos de la reflexión a la ejecución, comenzamos a crear una vida con propósito, dirección y verdadero progreso. Construir una vida basada en la claridad significa vivir con propósito, coherencia y serenidad. Darius Foroughs explica que una mente clara no solo piensa mejor, sino que vive mejor, porque sabe lo que quiere, lo que valora y hacia dónde se dirige. La claridad actúa como una brújula interior que orienta cada decisión, evitando que desperdiciemos energía en lo trivial o lo confuso. Para lograr esa claridad, el autor propone simplificar cada aspecto de la vida, desde los pensamientos y las rutinas hasta las relaciones y los objetivos. Una persona con claridad sabe decir no a lo que no le aporta y sí a lo que la acerca a su propósito. La confusión, en cambio, nos hace dispersos, ansiosos y rehenes de las circunstancias. Foroughs también resalta la importancia del autoconocimiento. Entender quién eres, qué te motiva y qué te limita. Solo así puedes alinear tus pensamientos, acciones y valores. Construir una vida clara no significa que todo será fácil, sino que cada desafío tendrá un sentido. Cuando eliminamos el desorden mental y emocional, ganamos tiempo, paz y energía. La claridad se convierte entonces en una forma de libertad. Nos permite vivir con intención, enfocarnos en lo esencial y actuar desde la calma, no desde la confusión. Una vida clara es una vida consciente, plena y verdaderamente nuestra. Conclusión. Cambia tus pensamientos, transforma tu vida. Darius Foroughs cierra su obra con una idea poderosa. Todo cambio comienza en la mente. Nuestros pensamientos moldean nuestras emociones, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestra realidad. Si pensamos con miedo, vivimos con límites. Si pensamos con claridad, vivimos con propósito. Cambiar los pensamientos no es un acto mágico, sino un proceso diario de observación, cuestionamiento y mejora. Significa reemplazar el caos por calma, la duda por acción y la queja por responsabilidad. Cada pensamiento consciente que elegimos nos acerca a una versión más sabia y libre de nosotros mismos. El autor nos invita a ver la mente como el terreno donde se siembra toda transformación. Si cultivamos pensamientos claros, racionales y enfocados, cosecharemos una vida más equilibrada y significativa. En definitiva, cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. La mente clara se convierte en la base de la paz interior, la productividad y la verdadera felicidad. Cambiar tus pensamientos es sin duda el primer paso para transformar tu vida por completo. Al llegar al final de este valioso libro, comprendemos que pensar bien es vivir bien. Darius Foroughs nos enseña que la claridad mental no es un don, sino una habilidad que todos podemos desarrollar. A lo largo de sus capítulos, nos guía paso a paso hacia una comprensión más profunda de cómo funciona nuestra mente, cómo controlar nuestros pensamientos y cómo transformar la confusión en enfoque, la duda en acción y el caos en serenidad.
El autor nos recuerda que el pensamiento claro empieza con la autoconciencia, observar lo que pensamos, cuestionar nuestras creencias y aprender a separar lo esencial de lo superficial. También nos muestra que las emociones, el conocimiento y la experiencia son piezas clave para construir una mente racional y equilibrada. Solo cuando aprendemos a manejar lo que sentimos y actuar con propósito, somos verdaderamente libres. El mensaje más poderoso del libro es simple, pero transformador. Tus pensamientos crean tu realidad. Si eliges pensamientos positivos, racionales y enfocados, tu vida comenzará a reflejar esa claridad. Cambiar la mente es cambiar el destino, y cada día ofrece una nueva oportunidad para hacerlo. En definitiva, Piensa con corrección no es solo un libro sobre pensar mejor, es una guía para vivir con sabiduría, propósito y paz interior. Si este resumen te ha inspirado, te invito con todo corazón a suscribirte al canal Conocimiento en Voz. Aquí encontrarás más audiolibros, reflexiones y aprendizajes que nutren tu mente y fortalecen tu espíritu. Porque juntos, paso a paso, podemos construir una vida más clara, más consciente y más plena. Tu crecimiento comienza con un solo pensamiento. Únete a nuestra comunidad de conocimiento.